Muy bien. Buenas tardes, gente. Comenzamos entonces las clases. Voy a compartir la presentación del día de hoy sobre el libro electrónico. ¿Mm? Bien. Libro electrónico, el ebook o libro electrónico. Debemos separar el concepto de ebook del concepto de e-reader, ¿sí? Normalmente se suelen unir. Esperen, vamos a bajar el consumo de internet. Voy a apagar mi cámara. Se suelen confundir o se suele hacer como... Sí, se lo suele usar a veces del mismo término, pero hay que diferenciar lo que es el ebook de lo que es el e-reader. El ebook es específicamente el libro electrónico, ¿sí? La obra electrónica, mientras que el e-reader es el aparato o el software que se utiliza para poder leer esa obra digital, ¿sí? Concretamente nosotros vamos a estar hablando del libro, pero bueno, puede ser extensible a cualquier otra obra. Lamentablemente cuando quise poner la imagen, porque esta presentación la abrí hoy para repasarla y decidí cambiar. Entonces dejé solamente las imágenes y el texto se lo voy dando. Después cuando comparta va a estar compartido con el texto que está como notas de orador, ¿sí? Están al pie. Eh, y justamente el proyecto Gutenberg estaba caída la página, no pude acceder. No sé si está cerrado el proyecto Gutenberg, si está caída por alguna cuestión grave. Pero bueno, por eso pongo la página de Wikipedia del proyecto Gutenberg. En 1971, fíjense a dónde me estoy remontando, en 1971, Michael Hart, ¿sí? Crea una copia de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en formato de texto tipiado, ¿sí? Agarró una computadora y tipió el texto. Lo subió a un servidor y se comunicó con unos 100 usuarios, ¿sí? De esa red en la cual él estaba. No estamos hablando de Internet, como la conocemos hoy, ni de cerca, eran apenas redes. Entonces, invitó a unos 100 usuarios para que descargaran esto y 6 de ellos lo descargaron. Si fuera un influencer hoy en día, no lo ve ni la madre en realidad. Así que como es, menos mal que se hizo cuando todavía Internet no estaba funcionando, no estaba a pleno. Em, Así que ahí nace, eso es el que se considera como el primer ebook, ¿sí? Es el primer libro electrónico, el que se considera como el primer libro electrónico, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, tipiada, ¿sí? Es decir, con el papel al lado, con el texto al lado, la tipió completa y la puso en un servidor para que sea descargada. 6 personas la descargaron, entonces ahí se completó el ciclo completo del ebook, ¿sí? Un texto que se produce electrónicamente y se coloca en algún lugar para que los usuarios puedan descargarlo, comprarlo, leerlo, etc. Después sigue tipeando algunos otros libros y entonces se puso a trabajar con siempre libros que no tuvieran derecho, no tuvieran problemas de propiedad intelectual, ¿sí? Libros que ya estaban en dominio público. Empezó a tipear la Biblia, algunos libros de la Biblia, las obras de Homero, Shakespeare, etc. En 1987, es decir, 16 años después, llega a 313 libros, ¿sí? Que estaban disponibles para ser descargados en este proyecto Gutenberg. Y cuando en 1991 aproximadamente, es decir, cuando ya en esa época, principios de los 90, arranca Internet a pleno como más, digamos, más cercano a lo que conocemos hoy, este proyecto Gutenberg alcanza una difusión internacional, ¿sí? Ahí empieza a crecer más rápidamente. La idea siempre del proyecto Gutenberg, de la fundación que está detrás del proyecto Gutenberg, es mantener una estructura económica y una estructura financiera bastante pequeña, ¿sí? Con el mínimo necesario para básicamente no depender ni de créditos, ni de subsidios, ni de subvenciones, ni de gobiernos, ni nada por el estilo, ni de empresas, ni nada.
¿Por qué? Porque el trabajo se fue después realizando, no solamente por Michael, sino que se fue completando por voluntarios, ¿sí? Que trabajaban ad honorem. Entonces, consideraron desde la fundación, este hombre consideró que como una forma de respeto a ese trabajo gratuito que estaban aportando los voluntarios, ellos no debían, por un lado, cobrar por los servicios y segundo, no permitirle, darle poder a nadie que decida si el proyecto podía continuar o no continuar, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, más o menos cómo era el ritmo de trabajo, en 1991 se digitalizaba, se tipeaba, ¿sí? Un libro al mes, más o menos. En 1992 ya se llegaron a los 2 libros al mes. En el 93 a 4, 94, en el 94 a 8, en el 95 a 16, en el 96, 97 a 32, es decir, se iba duplicando año a año la cantidad de libros que se lograban digitalizar por mes, ¿sí? Es decir, se duplicaba. Eso es interesante, ¿por qué? Porque implica cómo los que se iban contactando, todavía no tenemos una red como la conocemos hoy, ¿eh? Estamos hablando que empezaba el incipiente Internet que se basaba principalmente en correo electrónico, comienza a popularizarse esto y aparecen voluntarios, ¿sí? Van subiendo, van digitalizando documentos. Principalmente, repito, era tipear los documentos, ¿sí? Se tomaba el Martín Fierro, pónganle, y se tipeaba, palabra por palabra, página por página, ¿sí? No era OCR, no era nada de eso. No había escáner, no había nada de eso. Recién en el 2001 se llega con OCR a unos 104 libros al mes, ¿sí? Y ya para el 2002, 203 libros al mes. Es decir, el crecimiento va siendo muy, muy rápido, duplicándose prácticamente en cada año. Hoy en día tiene más de 65.000 libros, ¿sí? Todos libres de derechos, todos descargables, en forma gratuita, etc. Para algunos ebooks famosos, el ebook 1, el primer ebook fue, como dije recién, la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El 10º fue la Biblia del Rey James, ¿sí? La James King Bible, la Biblia que es traducción aprobada por el rey James. El ebook 100 fueron las obras completas de Shakespeare. El libro 1000 fue la Divina Comedia en italiano, y el libro 2000 fue el Don Quijote en español. ¿Sí? Esos son algunos de los hitos, digamos, del comienzo del proyecto Gutenberg. Luego va a aparecer, más adelante, va a aparecer en el 2000, va a aparecer lo denominada Distributed Proofreaders. Serían los, ¿cómo es que dice ahí la presentación? Esperen, porque yo lo estoy viendo en chiquitito. Serían los revisores distribuidos, ¿sí? Básicamente un conjunto de voluntarios en distintas partes del mundo que se van sumando a este proyecto y justamente lo que hacen es empezar a digitalizar libros en distintos lugares, todos siempre libres de derecho y de dominio público, ¿no? Se creó en el 2000, más o menos, sí, en el 2000 por Charles Frank, y va a convertirse después en la principal fuente de libros para el proyecto Gutenberg. ¿Mm? Se empiezan a hacer acá en el 2000 empiezan a hacer ya con escaneado y con la conversión por OCR. Ya vamos a explicar un poquito qué es esto. Pero todavía obliga a revisar a mano. ¿Por qué? Porque el OCR en esa época todavía no tenía la calidad que tiene hoy. Hoy llegamos a una calidad de un 99%. Mientras que en esa época a lo mejor la calidad a lo mejor rondaba el 50 o 60%. Entonces obligaba a que lo que se había hecho por OCR y se transformaba de una imagen a un texto, se tenía que dividir en páginas, ¿sí? en partes, y se distribuía entre los voluntarios. Y se recomendaba, fíjense ustedes, se recomendaba que cada voluntario pudiera corregir una página al día.
Uno puede decir, bueno, pero corregir una página al día, estamos hablando que un libro de 500 páginas me iba a llevar casi 2 años poder revisarlo. Bien, sí, para un voluntario eso era un ritmo tranquilo, lento, pero para el proyecto, si uno considera que de golpe podía llegar a tener 2.000, 4.000, 5.000 voluntarios dando vuelta por el mundo, tranquilo, si tenía, pongamos, 2.000 voluntarios en el mundo, y cada libro tardaba 2 años, significa que por año más o menos tenían unos 1.000 libros, ¿sí? Lo cual no es poco, para un proyecto como este no es poco, aunque esto fue aumentando paulatinamente. En el 2002 se une con el proyecto Gutenberg y se vuelve a separar como una fundación aparte en el 2006. Y entre el 2006 y el 2011 pasó de 10.000 a 20.000 libros, es decir, duplicó la cantidad de libros digitalizados en apenas 5 años. Para que vean el ritmo de crecimiento de esto, de estas cosas. Allá por 1993, hagan el ejercicio de pensarse ustedes, si es que habían nacido, o sus padres en esa fecha, a ver qué andaban haciendo, ¿sí? Adobe en 1993 crea los dos softwares junto con el PDF, con el formato PDF, crea el Acrobat Reader y el Adobe Acrobat. El Acrobat Reader era el software que permitía leer los documentos creados con el Adobe Acrobat. Acrobat era pago y el Reader era gratuito. El formato PDF, Portable Document Format, se va a convertir a partir de ahí en el estándar para la difusión de documentos, para la difusión de libros electrónicos. Justamente nace la empresa Adobe, lo crea con el fin de poder justamente llevar portables, ¿sí? Poder portar documentos de un lugar al otro. En ese momento, en un disquete, en un CD, más adelante, en un CD, y después va a ser utilizado para Internet. ¿Por qué? Porque justamente la idea de portable lo que hace es que reduzca el tamaño frente a lo que puede ser un Word u otro tipo de procesador de texto, reduce el tamaño y lo hace más manejable para ser transmitido vía, recuerden que en esa época el Internet era vía teléfono, entonces eran líneas bastante lentas, entonces reducir el tamaño y hacerlo más simple el envío hace que se ahorre dinero, en principio. En el 2001, más o menos, aparece el Acrobat eBook Reader, que es para libros digitales con derecho de autor. Y era un software gratuito. Y también aparece el Adobe Content Server, va a ser para los editores y para los distribuidores, y siempre con, como ese no va a ser gratuito, es pago, y siempre estamos hablando en este caso de libros electrónicos bajo la protección de derecho de autor, con lo que se denomina DRM, Digital Rights Management, ¿sí? Administración de derechos digitales. Acrobat Reader es el que utilizamos a diario, ¿sí? Cada vez que abrimos un PDF, lo que estamos haciendo es abrir el Reader y leer el archivo PDF. Hasta el 2003 se calcula que tuvieron 500 millones de descargas, ¿sí? Del Acrobat Reader. Se estima que el 10% de los documentos que hay en Internet están en PDF. 1 de cada 10 documentos que hay en Internet son PDFs, ¿sí? Y si nos vamos nosotros, como siempre digo, cuando uno habla así de los números de Internet o de la penetración de las aplicaciones de los aparatos dentro de una sociedad, debemos separar la sociedad académica, si me permiten la expresión, o la sociedad o el ámbito universitario, la comunidad universitaria. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, sí, la población, no sé, tiene, no me acuerdo ahora las cifras, pero vamos a ponerle que
5 de cada 10 personas tienen un smartphone. Pero cuando nos vamos al mundo académico o a la comunidad universitaria, resulta que 9 de cada 10 tienen un smartphone. ¿Sí? Con esto pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Si bien el 10% de los documentos que están en Internet están en PDF, de acuerdo a esta estimación, tranquilamente podemos hablar que en la comunidad universitaria el 90% de los documentos están en PDF, ¿sí? Prácticamente repartimos todos los documentos en PDF. Por ello, termina siendo el formato de libro digital de ebook más difundido, ¿sí? En 2003, Acrobat Reader se fusiona con el Acrobat ebook Reader, entonces se convierte en el Adobe Reader, que es el que conocemos hoy, y entonces permite ahora, bajo un solo software, la lectura tanto de libros con DRM como libros sin DRM. Este formato PDF nace como un formato cerrado. A partir del 2008 es un estándar abierto y está publicado como una norma internacional, que es la norma ISO 32000-1 del 2008. Este dato es interesante porque cuando se habla de digitalización, cuando se habla de preservación digital, normalmente se suele rechazar el formato PDF porque se dice es un formato propietario, es un formato comercial. Y Adobe en cualquier momento podría decidir dejar de trabajar con el formato. Entonces acá hay que hacer una salvedad, ¿no? Si bien hay una norma ISO que da las bases de este formato, Adobe sigue teniendo la potestad de hacer con el formato, digamos, a ver, si yo creo los documentos exclusivamente con los software de Adobe, cuando Adobe decida no seguir con esos software o decida cambiar el formato, etcétera, pierdo cualquier accesibilidad a eso. Por eso los formatos PDF que se producen hoy en día se tienden a producir dentro de lo que es preservación digital, se tienden a producir con algún otro software, como por ejemplo algunos de los gestores, algunos de los procesadores de texto gratuitos, como OpenOffice, por ejemplo. ¿Sí? Entonces desde ahí derivar en un PDF que se lo suele conocer a veces como PDF-A, que es un PDF abierto. ¿Sí? Pero hay una norma internacional que da cómo se debe crear ese formato, cómo debe ser ese formato por dentro, cómo deben ser los documentos por dentro. En 1997 aparece Gabriel o Gabriel, ¿sí? Aprovecharon este nombre porque es un nombre que básicamente en toda la Unión Europea, todo lo que hoy es la Unión Europea, es entendible y se suele usar y escribir de la misma manera, ¿sí? Tanto en italiano como en inglés, en español, se suele usar igual. ¿Qué significa Gabriel? Gabriel significa Gateway and Bridge of Europe National Libraries. Sería algo así como pasarela o pasillo y puente de las bibliotecas nacionales europeas. Si alguien quiere ir divirtiéndose mientras tanto, busquen en internet, les va a resultar mejor, yo no lo puedo ir buscando porque si no ahí se nos va a colgar todo, que eran Gopher, Archie y Verónica. Creo que no me deja abrir el chat ahora mientras estoy. No me deja. Acá, sí. Ahí se los pongo en el chat. Las tres palabritas. Gopher, Archie y Verónica. ¿Sí? Busquen ahí si quieren por internet, busquen en Google, en Wikipedia, a ver qué son. Hagan un pequeño resumencito y compártanlo ahí en el chat. ¿Sí? Por favor, hablo de Gopher, Archie y Verónica, pero relacionados con Internet, ¿sí? No con otros temas
que ya les van a ir surgiendo ahí cuando hagan la búsqueda. Me refiero a Internet. Muy bien. Este proyecto de Gabriel, este proyecto de Gabriel, se inicia en 1995, gestionado por la British Library. Y el servidor donde se alojaba tenía un espejo en los Países Bajos y en Finlandia. En 1996 toma el control la Conferencia de Bibliotecarios Nacionales Europeos y pone que va a estar alojada en los Países Bajos y pone servidores espejo en Reino Unido, Finlandia, Alemania y Eslovenia. Básicamente lo que pretende es ser un gran portal de interconexión con los servicios de 38 bibliotecas nacionales europeas, ¿sí? Y los servicios son muy variados, van desde el OPAC, el acceso al OPAC, al catálogo en línea, a acceso a bibliografías, a catálogos colectivos, índices de revistas, listados de revistas, etc. Muy, muy variado en esa época lo que se brindaba como servicio de biblioteca. En el 2005, Gabriel se incorpora a lo que se conoce como la Biblioteca Europea, y más tarde, en el 2008, pasa a ser parte, o pasa a ser la Europeana, ¿sí? Ahí está, a ver, lo que encontraron, Gopher es un servicio de Internet, Martín, consistente en el acceso a la información a través de menús. La información se organiza en forma de árbol, solo los nodos contienen menús de acceso a otros menús u hojas, o a hojas, mientras que las hojas contienen simplemente información textual. Todos esos menús, ojo, porque al decir menús o menús, para mí debe ser menús el plural, pero bueno, no vamos a discutir gramática. Perdón, no es gramática, es ortografía. Como es, cuando decimos menú, nosotros podemos tener en la cabeza la versión de los menús de hoy en día, ¿sí? No, nada que ver. Eran, como lo están viendo ahora en pantalla, como están viendo en pantalla, la página de Gabriel, era texto, así. ¿sí? Entonces ese texto era cliqueable me derivaba a otros lados. ¿sí? Por eso en esa época no se hablaba de hipermedia, ni de hipermedia, ni hipermedios, sino que se hablaba de hipertexto específicamente porque iba de información textual a información textual. Entonces el Gopher era un buscador, por decirlo así, un buscador, pero con el formato de un directorio. ¿sí? Archie es un sistema para la localización de información sobre archivos y directorios muy unidos al servicio FTP. Es como una gran base de datos donde se encuentra registrada una gran cantidad de nombres de archivos y servidores FTP, al igual que el Gopher, así reemplazado por la World Wide Web. Perfecto, sacado de Wikipedia, perfecto. Archie, justamente Archie y Verónica son dos buscadores, y porque quien los creó era fanático del cómic Archie, ¿sí? Que nosotros hemos conocido, muchos han conocido ahora con la serie Riverdale ¿cómo se llama de Netflix, y les puso esos nombres, ¿sí? Pero eran buscadores. Específicamente Archie era un buscador de archivos. Hoy en día nosotros queremos buscar un PDF, entonces ponemos, no sé, el título del libro que queremos, PDF, ¿sí? Y entonces buscamos. Bueno, lo que hacía este Archie era rastrear, a ver en qué servidores había archivos, por eso habla del servicio FTP. FTP significa File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos, ¿sí? Entonces uno podía acceder a los FTP y descargar archivos, ¿sí? Entonces Archie permitía eso en particular. El protocolo Verónica, perfecto, very easy, rodent oriented, que fue desarrollado por la Universidad de Nevada. Se trata de una Gopher, ¿sí? Una menú, otra vez menú de texto, menú textual. Para usar directamente los índices de Verónica hace falta un cliente de navegación con soporte de Gopher. Cumplía las mismas funciones que hoy cumplen los buscadores y luego integrarse a los clientes de páginas Gopher. Es decir, era otra versión de lo mismo que Archie, ¿sí? Específicamente, pero era otra versión, digamos, ¿no? Entonces, como alguien
había inventado Archie en algún momento, estos otros inventaron a la novia de Archie. Muy bien, gracias Matías por el aporte. ¿Sí? Espero que se haya entendido lo de Gopher, Archie y Verónica. Claudia, perfecto, ahí aportó algo más. En 1991 nació Gopher, creado por Mark McCahill, ¿sí? Sería más, sí, estoy bien. Y también había 2 nuevos programas de búsqueda, muy bien, Verónica y Jothead. Perfecto, Tolombolo, ¿cómo era? Tolombolo, en español les habían puesto. Buscaban nombres de archivos, buscaban los sistemas de índice, perfecto. Destacar que aunque Archie no estaba relacionado con la serie, estos 2 nuevos motores tomaron nombres de personajes de la serie por vincularse con... Ah, mira vos, yo pensé que los de Archie lo habían puesto específicamente por la serie. Bueno, entonces sí, los otros 2 sí surgieron por la serie, pero no la serie, sino por el cómic, y como es los otros 2 sí. Bueno, está bien, Archie no, los otros 2 sí. Muy bien, muchas gracias Claudia, Martín, gracias por el aporte. Muy bien. Perfecto. Acá me van a disculpar con esta diapositiva, pero mi finlandés anda medio duro últimamente, así que no pude buscar bien. Creo que esa es la Biblioteca Pública de Helsinki. Que esta es la central, ahora no me acuerdo cómo es que se llamaba, Odolo, Odilo, ahí dice Odi. ¿Por qué traigo a colación la Biblioteca Pública de Helsinki? Porque es la primer biblioteca en el mundo en crear un sitio web. Y eso fue en febrero de 1994. ¿Sí? Febrero de 1994. Para que ustedes se den una idea, pónganse, traten de hacer ubicación. Vuelvo a insistir, piensen en dónde estaban ustedes, ¿sí? Piensen dónde estaban ustedes. Yo estaba, febrero del 94, no, yo más adelante, febrero del 94 estaba en un trabajo, en uno de los primeros trabajos que tuve, en Laboratorios Roche estaba en ese momento, todavía trabajando. Ya me había casado y al año siguiente iban a ser mi primera hija. Traten ustedes de hacer esa misma, casi 28 años nació mi primer hijo, muy bien, ¿ven? Ubíquense en eso, traten de ubicarse así. Terminando la secundaria, excelente, muy bien. Posiciónense, siempre posiciónense históricamente, ¿está? Sobre todo porque voy a hacer una reflexión final. Entonces, en 1994 lanza el primer sitio web. La Comisión Europea en esa época, todavía no Unión Europea, la Comisión Europea en ese momento saca un informe que se llama Internet and the Library Sphere, es decir, Internet y la esfera de las bibliotecas, y el mundo de las bibliotecas, podríamos decir, estimaba que en noviembre de 1998 ya había 1000 bibliotecas públicas en Europa con sitios web. Ojo, estamos hablando de sitios web, no piensen ni de cerca en los sitios web actuales, ¿sí? Había de todo, desde simplemente publicado en internet la dirección de postal, el teléfono y los horarios de apertura, ¿sí? Como una especie de tarjeta de visita, ¿sí? Hasta sí, acceso al OPAC o documentos para descargar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ya estamos hablando que en 1994 aparece la primera web de una biblioteca que brinda, por lo menos especificaba cuáles eran sus servicios. Muy bien, ahora vamos a pasar un poquito a el concepto de digitalización, porque nosotros veníamos hablando de bibliotecas, ¿sí? Hablamos del primer ebook, hablamos de, bueno, los que fueron siguiendo con el proyecto Gutenberg, hablamos de la primera idea de una biblioteca, de poder acceder a los servicios de biblioteca,
mencionamos esto de Archi y Verónica como buscadores para descargar archivos. Al descargar archivos puedo descargar libros electrónicos, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de la digitalización. Si bien durante mucho tiempo la digitalización se hacía por tipeado, me pongo el libro al lado y lo copio en la computadora, al mejor estilo medieval, ¿sí? Con un esclavo al frente leyendo el libro y varios esclavos escribiendo a la vez. Como es en jardín, me van a decir 6 años, en cuarto grado, muy bien. Podemos decir que hay dos formas de digitalizar los libros. Hay dos formas. Una digitalización en modo imagen y una digitalización en modo texto. La digitalización en modo imagen equivale prácticamente, no es exactamente lo mismo, porque tuvo una serie de correcciones y demás. La digitalización de imagen es prácticamente como sacarle una foto al texto, ¿sí? Es una foto, una imagen. ¿Ah? Fue lo más utilizado durante mucho tiempo, principalmente en lo que eran digitalizaciones a gran escala, ¿sí? Cuando había que digitalizar 3.000, 5.000, 10.000 volúmenes dentro de una biblioteca, se utilizaba este tipo de digitalización, la digitalización por imagen. Básicamente, se le sacaba fotos a cada página, a cada página de cada libro. Digitalizar en modo texto, al principio fue, como les decía, tipeando, pero luego apareció el OCR, ¿sí? Que OCR significa Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres, ¿sí? Esto se empezó a utilizar en las digitalizaciones. ¿Cómo funciona esto? Primero se saca una foto, ¿sí?, de la página del libro y luego se le aplica algún software que tenga OCR, que permita hacer OCR, y reconoce el texto. Reconoce el texto y lo transforma en un texto que yo puedo editar, manejar. Esto es un concepto, cuando hablamos así de textos, de libros, un concepto a veces difícil de asumir, pero bueno, ustedes lo están viviendo cada vez más con cuando se intercambian libros en PDF, ¿no? Que ustedes quieren copiar, cuando ustedes quieren copiar un texto dentro del archivo PDF, se dan cuenta que no lo pueden seleccionar, ¿sí? No se puede seleccionar. Bueno, eso es porque está digitalizado en formato de imagen. Mientras que cuando ustedes tienen ese texto y pueden seleccionar un texto dentro del PDF, copiarlo y pegarlo en otro lado, ahí es porque está digitalizado en formato de texto. Me reservo y dejamos de lado las cuestiones de permisos de copia, permisos de impresión, etcétera, etcétera, que es otro tema, no me interesa, pero para que ustedes tengan una idea clarita, cuando ustedes pueden seleccionar un texto, copiarlo y pegarlo desde dentro de un PDF, por ejemplo, ¿sí? Tomemos un ejemplo de un PDF. Yo puedo seleccionarlo, copiarlo y pegarlo en mi Word, donde estoy haciendo mi trabajo. Ese es un texto digitalizado en formato de texto. Ahora, si yo quiero hacer eso y no puedo seleccionar, lo único que hace es mover, llevar, traer, pero no puedo seleccionar el texto, es porque está digitalizado en formato de imagen. ¿Sí? Bien. Si bien el OCR empezó a utilizarse para las digitalizaciones, como les dije hace un rato, no era una forma, no era de la calidad que tiene hoy en día. Hoy en día llegamos a porcentajes, como les decía, de un 99, 98, 99% de eficacia, es decir, de reconocimiento. ¿Sí? Cualquier texto en imagen, yo se lo pongo a un OCR y lo lee. Es más, hoy en día se está trabajando con el reconocimiento de caracteres de escritura manuscrita. Entonces, realmente ha avanzado muchísimo en ese sentido. Pero en los comienzos, a veces tenía tan baja capacidad de reconocimiento que, por ejemplo, esto lo comentaba una persona de la Biblioteca Regional de Medicina de Vireme, de Brasil, comentaba que cuando empezaron a digitalizar algunas cosas, hicieron la comparación, hicieron este ejercicio, ¿no? Hicieron una prueba piloto. Tomaron a 2 mujeres, en este caso específicamente, que sabían escribir a máquina rápido,
mecanógrafas, ¿sí? Tomaron a dos mecanógrafas, por un lado, hacían la corrección que había que hacer por el otro. Larguemos el mismo texto, ¿sí? Comenzaban y demás. Resultaba ser mucho más rápido y económico en tiempos, las dos mujeres tipeando y luego las dos cosas que tipeaban se unían, ¿sí? Se cruzaban, entonces se reemplazaban. Entonces, de esa manera, los errores, digamos, saltaban, quedaba como una especie de corrección cruzada, digamos, ¿no? Es decir, por una cuestión estadística, aquel error de tipeo que cometía una no lo cometía la otra. Entonces, por superposición de errores, saltaba para una tercera persona y decía, acá es probable que haya un error. Bueno, no, va este texto, va el texto 2. Acá hay otro error, no, va el texto 1. Acá hay otro error, el texto 1. Acá hay otro error, el texto 2, etc. ¿Se entiende? Mientras que el OCR, el tiempo de corrección, es decir, se hacía la fotografía. Esa fotografía se le pasaba el software de reconocimiento, el OCR, generaba un texto y entonces uno tenía que revisar, una persona tenía que revisar el texto, ¿sí? Leerlo completo, entero, para ver dónde había errores de reconocimiento. Entonces, en esa época, en los 90, antes de los 90, en los 80, y así yo estoy hablando que esto lo contaba este hombre allá por el 85, 80 y... Perdón, ¿qué dije? No, dije pavada. En el 95 más o menos lo decía, es decir que estábamos empezando con el OCR a gran escala, ¿sí? En el 95. Hoy en día son complementarios. Hoy en día se hacen los dos. No se puede, digamos, no es lógico hacer uno solo de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la digitalización en imagen me da una mejor experiencia de lectura, porque es como que estoy viendo el libro propiamente dicho, por un lado, y por otro lado, el texto plano me permite eh, hacer adaptaciones a pantallas, cuestiones de accesibilidad, hacer aumentar o disminuir el texto, permitir la lectura automática, ¿sí? Con voces sintetizadas, ¿sí? Con voz sintética, se puede comenzar a hacer la lectura y a su vez me permite hacer búsquedas en el texto completo. Yo no podría hacer búsquedas en un texto completo si no está digitalizado en formato de texto. Estoy hablando en este momento, ya voy con lo que pusiste ahí, Elizabeth, en este momento estoy hablando específicamente de un libro que se hizo en papel y se lo digitalizó. ¿Está? Esta misma persona de Vireme, que en 1995 contaba esto de los OCR, decía que los libros digitales, los libros cualquiera, ya en ese momento nacían digitales. ¿Por qué? Porque ya los autores mismos en esa época ya empezaban a escribir en una computadora, no escribían en una máquina de escribir, escribían en una computadora, entonces ya nacía digital. El libro ya nace digital, después pasaba a papel. ¿Sí? Mediante la impresión, mediante el pase a la impresora, a la editorial, etc. Y ahí pasaba en papel. Pero nacía digital. Entonces dice Elizabeth, de Yandex, perfecto. Sí, hay una página web y aplicación que permite copiar el texto de una imagen y traducirlo a un idioma en particular sobre la imagen o incluso separar imagen de texto. Se llama Yandex. Sí, es más, el traductor de Google, el que tienen en el celular, si ustedes ven, tiene una opción de una camarita. Simplemente accionan eso, enfocan con el celular al cartel en inglés, italiano o lo que fuere, y se los traduce al español en la misma imagen. Superpone el texto en español a lo que ustedes están viendo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de realidad aumentada? Ese es un buen ejemplo de realidad aumentada, ¿sí? El tener el celular, enfocar a un cartel que uno lo está viendo en un idioma cualquiera y que en la imagen viva que yo estoy viendo en el celular se superponga el cartel en español.
Bárbaro. Gracias, Elizabeth, por el aporte. Bien, eso que ustedes están viendo ahí es lo que se denominaba un PDA, un Personal Digital Assistant, un asistente personal digital. ¿Sí? Esto nace más o menos allá por el 2001. Van a ser reemplazadas en el 2005 aproximadamente por los smartphones. ¿Sí? En el 2001 aparecen estos. Básicamente era la posibilidad de tener en la mano una agenda, un directorio de contactos, la posibilidad de leer algunos archivos, la posibilidad de escuchar sonidos, música, ¿sí? En algunos casos. Esa que ustedes están viendo ahí en pantalla en este momento es la primera de todas, la Palm Pilot, o Pilot, la Palm Pilot, que es justamente Palm es la empresa que empezó a construir estos asistentes. ¿Sí? Esa que ustedes ven ahí es la otra que dio, digamos que son las que dispararon el uso de las Palm, ¿sí? Que esta surgió en el 2000. eh, la empresa Franklin lanza, perdón, estamos... No, está bien, estoy leyendo bien. Esta es lo crea la empresa Franklin, es el eBook Man, que es un PDA, ¿sí? Es un asistente digital, como la que vimos recién, como la PAL, pero como más orientadas, ¿sí? A la lectura de libros con el software Franklin Reader. Cuando nace cuando ya sale esta PDA, muchos otros ya tenían pantallas en color, mientras esta surge en blanco y negro y va a tener en blanco y negro durante mucho tiempo. Esta permitía audiolibros y música en MP3. ¿Sí? Y las PDA van a ser reemplazadas por los smartphones. ¿Qué smartphone? Este es el primer smartphone. Este que ustedes están viendo ahí es el primer smartphone. El Nokia 9210, 9210, con un sistema operativo Symbian. Ese que yo les comentaba que va a desaparecer porque Nokia después traba un acuerdo con Microsoft para utilizar Windows Phone en los teléfonos de Nokia, ¿sí? Pero ese es el primer smartphone. Ahí lo tienen concretamente. Pero obviamente el que va a revolucionar el mercado y el que va a dictar las bases de lo que tiene que ser un smartphone en la actualidad va a ser el iPhone. ¿Sí? Que el iPhone 1, eso que ustedes están viendo ahí en la mano de Steve Jobs, es el iPhone 1, fue presentado en enero del 2007, un teléfono multifunción, un teléfono móvil, por eso nace como un teléfono, obviamente el de Nokia es lo mismo, ¿no? Sí, nace como un teléfono donde se le agregan funciones, en este caso le integran lo que habían hecho con el iPod en su momento, que era lo que permitía escuchar música, ver algunos videos, ¿sí? El iPod que se había lanzado en el 2001 está integrado, integra una cámara, integra el navegador web Safari, ¿sí? Que todavía se puede conseguir, tiene pantalla táctil y sincroniza con iTunes, que es, digamos, la store donde uno puede descargar música y videos de Apple, ¿sí? Algunos pagos, algunos gratuitos. Pocos gratuitos. A su vez, lo interesante de esto, las PDA y todo eso, la mayoría, la inmensa mayoría, no tenían Wi-Fi, no tenían ningún tipo de conexión. Entonces yo para actualizarlo las tenía que conectar a la computadora, ¿sí? A la PC. Este ya venía con la conexión obviamente para teléfono, GSM, Edge, y a su vez tiene conexión de computadora, Wi-Fi y Bluetooth. ¿Sí? Y por eso digo, esto es lo que va a marcar cómo van a ser entonces los smartphones, ¿sí? A continuación. Los smartphones van a seguir esta idea y ustedes pueden reconocer que eso es un smartphone, ¿sí? Sin importar la marca, todos se van pareciendo bastante en esos estilos. Pero bien, nosotros estábamos hablando de ebooks, ¿sí? Nosotros estábamos hablando de libros, nosotros queríamos hablar de libros. Entonces,
¿Por qué llegamos a los smartphones? Bueno, es lógico, ¿no? Hoy en día leemos también libros en smartphone. Pero bueno, justamente es una evolución. Por un lado, han ido apareciendo las PDA, los asistentes personales. Entonces, esos asistentes personales devinieron luego en los smartphones. Entonces, esos asistentes personales que me permitían leer libros, devinieron en smartphones que me permiten leer libros. Por otro carril, por otro camino, fueron apareciendo los e-readers, ¿sí? Los lectores específicos de ebooks. ¿Eh? Como estos dos que les presento ahí en la foto, el primero es el Rocket eBook de Nubo Media y el segundo es el Softbook Reader de Softbook Press. ¿Sí? Ambos se lanzaron muy cerquita, allá por 1998. El primero financiado por Barnes Noble, ¿sí? La gran tienda ¿cómo es la gran cadena de librerías, Barnes Noble, y el gigante de los medios Bertelsmann. Entonces, fueron los que pusieron el dinero para que se haga esto. ¿Cuál es la idea de Barnes Noble? Poder hacer que la gente le compre libros a ellos, libros electrónicos a ellos, ¿sí? La conexión en ambos casos, en los dos, la conexión es vía una PC. No hay conexión a Internet todavía. No hay conexión a Internet. El segundo, el softbook, fue financiado por Random House y Simon Schuster. Random House es una famosa eh, editorial muy, muy grande, y Simon Schuster nosotros lo conocemos principalmente por ser su diccionario inglés-español. Español-inglés es uno de los más de los mejores clasificados, digamos, de los mejores, bueno, no me sale la palabra, de los más preferidos y como más mejor hechos. Va a aparecer luego, más adelante, este lector, el Seabook de Citale y Buchen, en el 2001. Este es el primer e-reader europeo. Podría tener 15.000 páginas de texto, aproximadamente unos 30 libros de unas 500 páginas. Medía 21 por 16 centímetros, para que ustedes se den una idea, 21 por 16 es lo que se denomina el tamaño A5, ¿sí? Es la mitad de una hoja A4, la hoja habitual que ustedes conocen de fotocopiadora, ¿sí? Pero tenía una contra, pesaba 1 kilo. ¿Eh? Eh, es un e-reader, específicamente un e-reader. La empresa que lo comenzó cerró en el 2002 y en el 2003 es donde se une Booking, o Booken, no sé cómo pronunciarlo, y rescata este C-Book y lo empieza ¿cómo se llama? Lo empiezan a comercializar ellos. En el 2007, con la tercera generación de este e-book, de este e-reader, esa tercera generación se va a lanzar con la tecnología e-ink, es decir, tinta electrónica. La tecnología de tinta electrónica. En Japón, en 2004, ese que tienen en pantalla, va a ser el primer e-reader con tinta electrónica. Ese va a ser el primer e-reader con tinta electrónica. Fíjense ustedes la diferencia. 12,6 centímetros por 19, ¿sí? Un poquito más chico que el otro, obviamente, pero pesa solamente 300 gramos. Puede almacenar 500 libros y trae puerto USB, tiene un teclado, como lo pueden ver ahí completo, y un sintetizador de voz. Y luego otra vez Amazon, perdón, otra vez Amazon. Y en este caso Amazon va a ser quien plantee cuál va a ser el estándar o la base para los e-readers de más adelante, ¿no? Los siguientes e-readers, que es cuando lanza el Amazon Kindle, ¿sí? Y va a ser, digamos, el que marque el estándar, no solamente por el aparato en sí, ¿sí? Por la tinta electrónica, por la memoria, por el tipo de visualización, etcétera, etcétera, sino por el método de comercialización de los libros. ¿Está?
Que bueno, hay voces a favor, hay voces en contra, pero bueno, básicamente el hecho de tener como respaldo una librería como Amazon, nacida para ser digital, básicamente, ¿sí? O mejor dicho, si bien nace como la comercialización de libros en papel, tiene ahí a la puerta los libros digitales y justamente lo que hace es crear este dispositivo muy adherido a su biblioteca electrónica. Entonces, justamente ese modelo es el que, algunas voces a favor, otras voces en contra, pero ese modelo es el que va después como a marcar la pauta en el mercado, ¿no? Mencioné ya varias veces, perdón, el Kindle tenía conexión USB, si lo podía conectar a la computadora, como también tenía Wi-Fi, ¿sí? Vi muchas veces el problema de que los primeros Kindle solamente funcionaban con Wi-Fi de Estados Unidos y si no reconocía una IP de Estados Unidos no podían descargar nada. Me tocó conocer a una persona que tenía un e-reader eh, traído de Estados Unidos y solamente podía leer los libros que ya había traído porque no podía conectarse desde acá, desde Argentina. Eso que ustedes estén viendo ahí es un poquito una graficación rápida de lo que es el sistema o el concepto, la tecnología hoy de la tinta electrónica o e-ink. E-ink sería, ¿no? Eh, y un concepto revolucionario, un concepto que realmente altera toda la forma en que se van a construir los e-readers. Básicamente son dos láminas de plástico flexible, ¿sí? En el medio hay cápsulas, ¿sí? Microcápsulas, millones de microcápsulas. Esas microcápsulas tienen un líquido claro, ¿sí? Semitransparente. Eh, y dentro hay partículas, ¿sí? Blancas y partículas negras. Cuando se le aplica un campo electrónico, ¿sí? Cuando se les aplica un campo eléctrico, perdón, eléctrico, un campo eléctrico negativo o positivo, atrae a unas o a otras, ¿sí? Ahí en la imagen lo ven, eso, el campo positivo atrae a las negras, el campo negativo atrae a las blancas. De esa manera, al atraer a unas, rechaza a las otras. Entonces, ¿cómo es este? Si yo hago atraer las blancas, rechaza las negras, entonces yo desde arriba, ¿sí? Desde arriba de donde estoy leyendo, veo negro. ¿eh? Y donde tiene color blanco, al revés. Cuando eso no hay un campo eléctrico, todas las partículas se mezclan abajo, eso no está puesto en este dibujo, pero se los comento, todas caen, entonces queda como un color grisecito, ¿sí? De esa pantalla, y es del color del líquido semitransparente que está en el, más vale opaco, ¿no? Más que semitransparente, perdón. Líquido claro, de un color claro, opaco, porque no se ven las partículas del fondo. Como es este. Entonces uno ve el color, ese color grisáceo, como es de cuando está en reposo, cuando no está conectado. ¿Mm? Lo importante de esto, a ver, esto se crea en 1997. Esto se crea, la tinta electrónica se crea en 1997. Y lo tienen que hacer obviamente los genios, los craniotecas del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿no? Que tantas invenciones han dado al mundo. En el 2000 aparece, 2002 aparece el primer prototipo y se comienza a vender, se empieza a hacer comercial en el 2004. Por otro lado, el Centro de Investigaciones de Palo Alto desarrolla lo que va a ser la tecnología Giricon, o Gairicon, no sé cómo se pronunciará, que es exactamente lo mismo, pero flexible y enrollable. No sé si alguna vez han visto, pero había algunos documentales no muy viejos, que mostraban el concepto de un periódico, un diario, ¿sí? Un periódico en forma de tubo.
Entonces uno, simplemente para poder leerlo, sacaba ¿cómo que se llama? La pantalla que era enrollable, la sacaba de dentro del tubo, la estiraba, y uno podía ir leyendo el diario en el colectivo, en el subte, no sé, en donde fuere. Este, iba leyendo el diario y bueno, simplemente después lo hacía que se meta, tipo, automáticamente se metía adentro, se volvía a enrollar dentro del tubito y uno iba con ese tubo. Y ese mismo tubo podía llegar a servir como a lo mejor una tablet o cosas por el estilo. Bueno, el concepto de una hoja de tinta electrónica flexible, enrollable, eh, ya como es más o menos en la misma época empiezan a trabajar con en este otro centro de investigación empiezan a trabajar con esta idea, ¿sí? Es a la par, va a la par. Lo que pasa es que comercialmente ya se desarrolló más el concepto del MIT, y quedó más relevado como prototipos el concepto del Gairicom, si me permiten la pronunciación así. ¿Qué es lo que tiene la tinta electrónica de bueno, de revolucionario? Es que da la experiencia de estar leyendo un libro, permítame la expresión, un libro real. ¿Por qué? Porque no tiene retroiluminación, perdón, retroiluminación. Es decir, la pantalla no ilumina, ¿sí? A diferencia del smartphone, a diferencia de la computadora, si yo estoy a oscura, a ver, quién no se ha iluminado en una habitación oscura con simplemente la pantalla del celular? No hablo de encender ¿cómo es? La linterna, simplemente apretar el botón que se encienda el celular para por lo menos ir tanteando la habitación, ¿sí? Bien, eso es porque tiene retroiluminación, es decir, desde la pantalla hacia mis ojos hay iluminación, hay luz, ¿sí? Sabemos, todos los que hemos leído un libro en papel, que el papel no tiene retroiluminación, no hay una luz desde atrás del papel. Y es más, es muy molesto para a veces leer en el verano y demás, cuando el sol pega de lleno sobre la hoja, porque la luz rebota sobre la hoja y me llega luz excesiva a los ojos, ¿sí? Entonces, esto de la tinta electrónica me da esa experiencia, la experiencia de no estar teniendo una luz en el ojo, ¿sí? En la oscuridad no lo puedo leer, necesito una luz ambiente, ¿sí? Un velador, lo que fuere, necesito luz ambiente para poder leer un e-reader que está hecho con tinta electrónica, que es el estándar de hoy en día. Dejamos los zapatos, entramos en los formatos. Venimos hablando de ese libro, de los e-books, ¿sí? De los libros electrónicos. La idea de cuál fue el primero, la idea de cómo empezaron los aparatos y bien, el concepto de que se subían a un servidor, de que mandaban las invitaciones para que lo descarguen, el concepto de buscar archivos dentro de Internet mediante buscadores en formato de menú de texto, aparatos que me permitían leer los libros, y entonces como es una lectura larga, las distintas tecnologías por las cuales me permite hacer una lectura cómoda hasta llegar a la tinta electrónica. Pero bien, ¿qué hay en cuanto a los formatos? ¿Sí? ¿Cómo son los formatos de los archivos que contienen los ebooks o que son los ebooks? ¿Sí? Esos archivos que son ebooks. ¿Qué formato tiene? Cuando hablo de formato, hablo de cómo está codificada la información en ceros y unos dentro de ese archivo. Entonces, había muchos archivos, ¿sí? Y muy generalizados. Algunos eran abiertos, otros no eran abiertos, pero estaban como generalizados. El TXT, que es el texto plano, ¿sí? El doc, que es el que nosotros podemos generar con un Word, el HTML, que es el lenguaje con el cual se hacen las páginas web, el XML, que es un HTML extendido, y el PDF que hemos mencionado, ¿sí? Pero una de las problemáticas que fue surgiendo es que todos los lectores, los e-readers, todos los lectores de ebooks, al estar asociados generalmente a una librería editorial, cadenas de librerías, etcétera, que es la que les vendía
los libros electrónicos para que y vos pudieras descargarlos y leerlos en el celular, hacían que los aparatos estuvieran muy pegados y los libros estuvieran muy pegados a un formato propietario, a un formato específico de quien construía el aparato, es decir, a formatos muy relacionados con el aparato. Para poder leer ese formato, yo necesitaba tener el aparato. No había forma. Uno de los grandes avances en ese sentido fue cuando surgió la aplicación Kindle para bajar en los celulares iPhone, perdón, Android. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se podía hacer solamente se podían leer en el Kindle de Amazon y nada más. Y si yo no tenía el aparato de Amazon, no podía leerlos. Hasta que Amazon lanzó la versión, la aplicación de Kindle para Android. Entonces yo podía comprarle a Amazon libros electrónicos, bajármelos en mi smartphone Android y leerlos tranquilamente, ¿sí? Ya no estaba tan atado a un aparato específico. Es así como el National Institute of Standard and Technology, NISO, ¿sí? NIST en realidad, que es el Instituto de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, inicia un proyecto, una iniciativa del Open eBook, ¿sí? Es decir, de buscar un formato de ebook que sea abierto y sea interoperable. Y así lanzan el OEB, Open eBook, OEB, Open eBook, que está basado en el formato XML. Esa infografía después, ahí están todos los formatos de libros electrónicos, ahí les voy a dejar junto con es más, se lo voy a pasar ahora por el chat, pero también se los dejo en la presentación. Ahí está, se los dejo en el chat, se los dejo en la presentación. Es una infografía donde están todos los formatos, ¿sí? Entonces, en el 2000, Microsoft va a lanzar un formato llamado Lit por literature, ¿sí? Literatura, que está basado en OEB. Está para su software Microsoft Reader, que es un software específico para lectura de libros electrónicos. Luego va a aparecer también el formato PRC, que es del software Mobi Pocket Reader, que es dirigido específicamente a los PDA. ¿Sí? Es cuando todavía existían los PDA, lanzan este formato, que también está basado en OEB. Acá lo que se altera es justamente tiene que ver con también la evolución de Internet. Empiezan a alterarse la forma en que se cobra por algo. Entonces ya estas empresas, tanto Microsoft como esta empresa como es para el Mobi Pocket Reader, eh, ya no puede cobrar por estos formatos. No está basado en un estándar abierto, en un sistema abierto, que es el OEB, y entonces no pueden cobrar lo que ellos han generado a partir de eso. Entonces, ¿qué hacen? Terminan cobrándole a las editoriales, a las librerías, a los distribuidores, por poder poner los materiales en sus servidores para que sean descargados en las computadoras con Microsoft o con Windows o en las PDA de este tipo. Entonces les cobra por el software, por el uso del software o por comisiones por las ventas. Y en 2005 nace EPUB. EPUB va a reemplazar al OEB, es una derivación directa del OEB, ¿sí? EPUB es Electronic Publication. La idea es justamente, es un formato estándar y definido para todo el mundo, funciona básicamente en cualquier tipo de lector de libro electrónico. Y bueno, es el que se está ahora impulsando como el mejor sistema, sobre todo porque es un sistema abierto y es muy, muy bueno en cuanto a la experiencia de lectura, porque tiene una alta calidad de imagen, tanto para el texto como para las imágenes, tiene una muy alta, digamos,
es muy versátil en cuanto a la diagramación de los textos. Cuando yo, autor o yo, editorial, diagramo y presento y preparo un libro y genero todo el archivo, digamos, el archivo del ebook, ¿no? Bien ya, bien armado, bien diseñado, etcétera. Si lo hago siguiendo las pautas del formato EPUB, lo que obtengo es un archivo de un ebook tan bien diagramado que cualquier aparato lector de ebook va a poder adaptarse a eso, ¿sí? Entonces se adapta al ancho de pantalla, a la iluminación que tenga la pantalla, se adapta a cuestiones de accesibilidad como la necesidad de agrandar agrandar la letra, cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, ahora se están difundiendo mucho los tipos de letra para dislexia, para cuando una persona tiene dislexia. Bueno, hay tipografías específicas. Entonces, bueno, todo eso el ebook permite, justamente porque es abierto. Entonces permite que el aparato que uno utiliza ponga capas de adaptación, de accesibilidad, etcétera, etcétera. Si bien no es un ebook, como hemos hablado del proyecto Gutenberg, tenemos que hablar del proyecto Wikipedia, ¿sí? De la idea de Wikipedia. Porque en principio encarna, como siempre lo digo, encarna lo que es el mundo 2.0, lo que el mundo 2.0 significa, ¿sí? Los conceptos de gratuidad, los conceptos de colaboración, de conocimiento distribuido, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, Wikipedia plantea eso. Y a su vez altera, hablando de ebooks, ¿sí? O de libros electrónicos, altera el concepto de cómo se debe presentar una enciclopedia. Entonces, si hasta ese momento el modelo era la enciclopedia británica, con un modelo en papel, ¿sí? Y que no iba a cambiar e iba a seguir siendo en papel, y siguió siendo en papel hasta que desapareció, Wikipedia trastoca eso. Entonces, hoy en día ya casi no, ninguna editorial se plantea publicar una enciclopedia general, ¿sí? Hay diccionarios enciclopédicos específicos o diccionarios técnicos o pequeñas enciclopedias específicas, pero nadie se plantea presentar, imprimir, o ya sea como ebook solamente, una enciclopedia. ¿Por qué? Porque, bueno, Wikipedia trastocó esa idea, ¿sí? La trastocó desde la raíz. Y a su vez Wikipedia adhiere específicamente a normas Creative Commons. Si estamos hablando de ebooks, hemos hablado de ebooks de acceso gratuito, de dominio público, hemos hablado de ebooks que tenían DRM o, por ejemplo, libros que están asociados específicamente a una plataforma o una empresa o un aparato. No podemos dejar de hablar de las Creative Commons. Entonces, el surgimiento de las Creative Commons, allí por el 2001, por iniciativa de Larry Lessig, un profesor de Derecho, la aparición de las Creative Commons justamente plantea una nueva forma también de distribuir las obras digitales, ¿sí? Entonces, salir del ámbito del copyright, salir del ámbito restrictivo para pasar a un ámbito de distribución libre y masiva. Fíjense que a mí me encanta presentar esto, algunos llaman el semáforo de las Creative Commons, en algunos lugares específicamente lo dicen así, el semáforo de las Creative Commons. A mí me encanta presentarlo porque es, eh, es bien significativo porque a veces confundimos algunos conceptos. Por ejemplo, el documento de donde yo saqué esto, porque me sirvió de guía para como es poder armar esta presentación y que después se las voy a subir también al aula. Un libro que se llama Una corta historia del ebook.
está hecho con la licencia, está bajo licencia Creative Commons by Non-Commercial Share Alike, es decir, reconocer la autoría, el by, uso no comercial, no lo puedo vender, no puedo hacer nada de eso, y compartir igual. Eso me pone en el último de los escalones, justo antes del el área roja de las Creative Commons, ¿sí? Justo antes del, perdón, un pasito abajo, ¿sí? De las Creative Commons, ¿sí? Si ustedes miran de arriba a abajo, sería la segunda Creative Commons. Si ustedes ven, esto Creative Commons dice, con este semáforo, dice que esto es, los verdes son lo que es netamente licencias de acceso libre, ¿sí? Licencias de acceso libre netas, mientras que las que están en amarillo son licencias Creative Commons, pero no necesariamente libres, no tan libres, ¿sí? Con bastante ya restricción. Y bueno, por último, arriba en lo rojo está el copyright, ¿sí? Y por debajo está, en la parte verde también, pero por debajo, ese cuadradito de abajo, es el dominio público, es decir, aquello que ya no tiene ningún tipo de derecho. Justamente, si uno quisiera hablar de licencia Creative Commons, de acceso libre, claramente libre, acceso libre, estaríamos hablando de las dos de abajo, que son la BY, ¿sí? Es decir, que tienen que citar sí o sí, sí semáforo de advertencia, tal cual. Tiene que ser sí o sí citado de a quién le corresponde, y la segunda que es citar de quién es el autor y a su vez compartir igual. Hay que entender esto. No hay que confundir el simbolito ese de tipo reciclado, digamos, del share alike, del SA, del SAR, del compartir igual, con el ND o como es el signito igual, ¿sí? El ND es sin obras derivadas, ¿eh? Es decir, que no se permiten hacer obras derivadas. Y el share alike lo que dice es que se tiene que perdón, dame un segundito que acomodo la cabeza. El share alike significa que se tiene que compartir con el mismo tipo de licencia que se ha compartido la obra original, ¿sí? Lo cual yo el share alike no sé si estoy muy de acuerdo porque obliga a utilizar la licencia Creative Commons. En un libro no se ve tanto el problema, pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, un documental donde yo puedo tomar imágenes que están con un byte share alike, por ejemplo, sonidos que está con un byte, música, por ejemplo, que está con un byte solamente, y no sé, y a su vez agrego entrevistas a personas y no hago ninguna salvedad con respecto a esas entrevistas, si no hago salvedad, si no dictamino que estoy usando una licencia Creative Commons para las entrevistas, automáticamente caen en copyright. Eh, entonces, estoy ante un problema si hay algo share alike, porque implica que yo la obra derivada, es decir, ese documental, como tengo música que es share alike, tengo que compartirlo con la misma Creative Commons que están las imágenes. Y no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque las entrevistas están bajo copyright, ¿cómo es que se llama? Las imágenes son solamente by, etcétera. Y a su vez porque yo quiero, en realidad, publicarlo esto en, pongámosle, en Francia, y en Francia utilizan las licencias Cecil. Y no es Creative Commons. Si bien tiene para, pero no es lo mismo. Entonces, ojo con eso del share alike porque se confunde. A veces uno piensa que es publicar sin modificación, y no, es publicar bajo la misma licencia que el anterior, que la original. Bueno, hasta aquí lo que quería darles hoy. Dejamos para la clase que viene lo que tienen que ver autores, ¿sí? Google Books y
plataformas de ebooks que existen hoy en día. Vamos a hablar de 3 en particular. Toda esta historia y todo este recalcar de fechas que les hice y que les dije, posiciónense en la fecha, piensen en lo que estaban haciendo en ese momento, si es que estaban vivos y si que habían nacido, y si no habían nacido, como es piensen qué estaban haciendo sus padres. Todo se recalcó es porque he visto varias ya publicaciones que hablan de que a raíz de la pandemia y como es a raíz de la pandemia, a raíz de la nueva eh, como es normalidad, etcétera, etcétera, aparecen las bibliotecas híbridas. Y que las bibliotecas híbridas estarían compuestas por materiales, ebooks, materiales digitales, ebooks, materiales electrónicos, etcétera, y material en papel. Fíjense que, por el lado más simple, es un anacronismo. Por el lado más simple, es un anacronismo. Por otro punto de vista, podemos pensar que es un retroceso. Estamos hablando que el primer ebook, ¿sí?, fue colgado para ser distribuido, lo decíamos recién, en 1971. Yo nací en el 69, tengo 52 años. Es decir, hace 50 años, por lo menos, se colgó lo que se considera el primer ebook. Es decir, que desde la parte más corta tenemos las bibliotecas, tenemos ya una tradición de por lo menos 30 años de ser híbrida, de tener todo tipo de material. Entonces, hablar de que hoy llegamos a la biblioteca híbrida es, por la parte más corta, un anacronismo. Por otro punto de vista, es retroceder en el tiempo, ¿sí? Retroceder 30 años. Y en el peor de los casos es un reverendo insulto a todas las bibliotecas y a todos los bibliotecarios que vienen trabajando desde esa fecha, tipeando materiales, porque muchos han participado del proyecto Gutenberg, tipeando, subiendo materiales, consiguiendo, educando, difundiendo, etcétera, ¿sí? Recomendando, asesorando en cuanto a documentos electrónicos, acceso a documentos electrónicos, etcétera. Entonces, personalmente, el concepto que hoy anda circulando de biblioteca híbrida en las universidades, etcétera, es para mí como una bofetada en la cara, ¿sí? Posicionémonos, ubiquémonos históricamente, no repitamos los errores del pasado. Venimos trabajando con ebooks desde el primero que se tipió, desde 1971. No queremos poner 1971, bueno, vengámonos a 1990, a 1994, con el primer sitio web de una biblioteca pública, ¿sí? 1994. Entonces, estamos hablando de por lo menos casi 30 años ya de trabajo con bibliotecas híbridas, con bibliotecas que están en formato digital, en formato en papel, con bibliotecas con páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quería, bueno, más allá de la temática del ebook que quería incorporarla este año específicamente, quería dejar esta reflexión, ¿no? El tema de la biblioteca híbrida a raíz de la pandemia. No, la pandemia lo que ha hecho es demostrarle a las instituciones que albergan bibliotecas que eso que los bibliotecarios le vienen repitiendo, tenemos que comprar libros electrónicos, tenemos que acceder a libros electrónicos, tenemos que tener una página web, necesitamos un informático, etcétera, etcétera, no era en vano, ¿sí? No lo veníamos diciendo simplemente porque teníamos ganas de gastar más dinero en esto o en otra cosa.
o que queríamos dejar de comprar el papel o porque el papel había muerto, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, sí, Verónica, sí, bueno, recién conocen este tema, recién se enteran que las bibliotecas también tienen cosas digitales, etcétera, etcétera. Yo siempre cito, y con esto ya los dejo, yo siempre, como es cuando alguien me pregunta cómo ha sido la actividad en biblioteca, les comento que yo arranqué en marzo del 2020 recibiendo correos electrónicos, llamadas de docentes que me decían, Gustavo, ¿es legal que suba un PDF al campus virtual? ¿Un PDF de un libro? Le saqué fotos a un libro. ¿Puedo subir el PDF al aula virtual? Y mi respuesta era mirarlos con lástima a los que tenía de frente, ¿sí? O hacer una pausa de silencio bastante importante en el teléfono y decirle, a ver, la universidad funciona desde hace veintitantos años. En veintitantos años no te preocupaste de los libros que dejaste para fotocopiar en la fotocopiadora, ¿te vas a venir a preocupar ahora por un PDF que subís a un ámbito cerrado y que solamente tus alumnos pueden utilizar? Es ilegal igual, pero bueno, por lo menos es más cerrado. Antes lo dejaba ahí, podía ir cualquier hijo de vecino y comprar la fotocopia del libro. Así que bueno, eso fue el comienzo de la pandemia, ¿no? Tratar de hacer entender que ponerse ahora en policías y tratar de respetar todos los derechos que no se respetaron durante veintipico de años era un poquito difícil, ¿no? Sobre todo cuando justamente todo el mundo iba al revés, iba diciendo, bueno, no, ahora tenemos que dejar de pensar en los derechos y tenemos que pensar en que las personas accedan a la información que necesitan, sobre todo en el ámbito educativo. Bueno, gente, no sé si alguien quiere agregar algún comentario o algo. Siempre estamos abiertos. No, profe, muy claro el tema hoy. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Sí, traté de que fuera un poquito distinto, cortar con lo de Bilal un poquito y ya vamos a retomar. Pero bueno, quería entrar con este tema del libro electrónico que sus compañeras del año pasado me reclamaron, dijeron, profe, debería poner algo específicamente de ebook. Bueno, vamos a poner algo específicamente de ebook. Ya la clase que viene vamos a ir más a lo concreto de las plataformas de ebook. Bueno, gente, los dejo, no les pongo música porque no los aturdo con esos entrecortados. Buen fin de semana para todos, para todas. Disfruten, descansen, aprovechen que son 4 días para aquellos que tengan trabajos que les permitan tener 4 días de descanso, aprovechenlos. Los que no, bueno, con fuerza para cumplir lo que tengan que cumplir mañana o el sábado y aprovechen lo que les quede. Abrazo grande para todos. Chau. Chao, Nos profe. Chao, vemos. chao. Chau, chau. Chao, profe, que descanse. Chao, gracias igualmente.